¿Alguna vez has sentido que, sin saber por qué, algo invisible parece estar bloqueando cada área de tu vida? Como si caminaras en medio de una tormenta que nadie más ve, pero tú la sientes, la percibes, la sufres. Hay días en los que todo parece estar normal, pero llega la noche, y de repente, un peso extraño empieza a caer sobre tu pecho. La mente se llena de pensamientos oscuros, de miedos, de preocupaciones que no se detienen, y lo que es peor, una sensación inquietante, como si hubiera algo, o alguien, que te observa desde la oscuridad, en silencio, esperando. Y quizás nunca te lo has preguntado, pero ¿por qué hay personas que, incluso en medio de enormes dificultades, logran mantener la paz en sus hogares? ¿Por qué algunos viven rodeados de armonía, protección y bendición, mientras otros, aunque tengan dinero, estudios o éxito, viven atrapados en ciclos de tristeza, discusiones, bloqueos financieros, enfermedades y vacío espiritual? La respuesta: no es casualidad, no es suerte, no, es coincidencia. Hay puertas invisibles que, cuando están abiertas, permiten que fuerzas espirituales oscuras entren en tu hogar, en tu mente, en tu corazón y en tu vida entera, robándote la paz, drenando tu energía, destruyendo relaciones, generando enfermedades y bloqueando todas las bendiciones que Dios tenía reservadas para ti y para tu familia. Y lo más aterrador es que esas puertas no se abren con rituales oscuros ni con brujerías como muchos imaginan. No. Esas puertas se abren con actos cotidianos, con palabras dichas desde la rabia, con pensamientos de rencor, de orgullo, de desesperanza, con heridas emocionales que nunca sanaste, con dolores que escondiste creyendo que el tiempo los resolvería. Pero no fue así. San Juan Pablo II, uno de los papas más perseguidos espiritualmente del siglo XX, lo advirtió con una claridad que hoy resuena más fuerte que nunca. En varias de sus homilías y escritos espirituales, dejó una advertencia que muchos han ignorado, pero que hoy necesitas conocer. Él dijo que existen 3 signos visibles, 3 objetos sagrados, 3 llaves espirituales que, si los tienes en tu casa, no solo indican que has sido bendecido, sino que pueden blindar tu hogar contra toda influencia oscura. Son escudos invisibles que separan tu vida del caos, de la ruina, de la enfermedad, de la división y del tormento espiritual. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Si ignoras estos signos, si no los reconoces, si los has dejado olvidados, escondidos, empolvados en algún rincón de tu casa, podrías estar dejando abierta una puerta espiritual que el enemigo lleva años utilizando para robarte la paz, sabotear tus sueños, atacar tu salud, destruir tus relaciones y frenar cada bendición que Dios ya había preparado para ti. Y si tú crees que estás aquí por casualidad, te equivocas. Esto no es un error del algoritmo. No es un simple video más en Internet. Lo que estás a punto de descubrir es un llamado del cielo. Es una señal directa, un susurro del Espíritu Santo, o tal vez una intercesión que viene desde el corazón de San Juan Pablo II, para ti. Dios te trajo hasta aquí porque sabe que hay cosas en tu vida que no logras explicar. Porque Él ha visto cómo últimamente has sentido que tu paz se escapa, que tu hogar está más frágil, que las discusiones, la tristeza, el cansancio y el vacío se han vuelto una constante que te está robando la esperanza. Y te aseguro, esto no es casualidad. Lo que sientes, lo que has estado viviendo, es el reflejo de una guerra espiritual silenciosa, pero absolutamente real. Una guerra que muchos ignoran, pero que nunca ha dejado de existir. Por eso, antes de continuar, quiero pedirte algo que no es solo un favor. Es un acto espiritual. Es una decisión que puede marcar la diferencia entre seguir caminando vulnerable, con las puertas abiertas a todo lo que te oprime, o empezar, desde hoy, a levantar un muro invisible de luz y protección sobre tu hogar, sobre tu vida y sobre tu familia. Si sientes que este mensaje no ha llegado aquí por casualidad, si en lo más profundo de tu alma reconoces que esto es para ti, te invito ahora mismo a que te unas a esta familia espiritual.
Este canal, Misterios Espirituales del Alma, existe para revelar advertencias, protecciones, oraciones poderosas y misterios que la mayoría de las personas nunca conocerán, pero que tú, hoy, estás a punto de descubrir. Suscríbete ahora. Activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser la diferencia entre seguir viviendo con cadenas invisibles o despertar cada mañana rodeado de una paz que tu alma ni siquiera recordaba que podía existir. Créeme, no querrás perder lo que viene. Lo que descubrirás hoy puede salvar tu vida, proteger tu casa y, sobre todo, rescatar tu alma de una batalla que se está librando. Aunque tú no la veas, prepárate, porque lo que San Juan Pablo II reveló nunca más te permitirá volver a mirar tu casa, tu descanso y tu vida de la misma manera. Tal vez nunca te lo habías planteado, pero existe una razón espiritual profunda por la que algunos hogares, aunque parezcan simples y humildes, están rodeados de una paz que no se puede explicar con palabras. Una atmósfera que se siente apenas cruzas la puerta, como si ese lugar estuviera rodeado de un muro invisible que bloquea toda tristeza, toda enfermedad, toda oscuridad. Y también hay hogares donde pasa todo lo contrario, donde el ambiente se siente pesado, tenso, lleno de discusiones constantes, de insomnio, de desesperanza, de cansancio que no se explica. Lugares donde las bendiciones parecen no llegar nunca, donde los sueños se bloquean, donde las enfermedades y los problemas financieros se acumulan como si fueran parte de una maldición silenciosa, pero real. Y quizás ahora empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué algunos viven rodeados de bendición y otros parecen condenados a vivir bajo una tormenta espiritual constante? La respuesta es tan antigua como la propia historia de la fe. Y fue precisamente San Juan Pablo II quien, después de décadas enfrentando los peores ataques del mal, dejó una advertencia que la mayoría ha ignorado, pero que tú, hoy, estás a punto de descubrir. Durante sus años como pastor de almas, enfrentó no solo guerras visibles, ideologías oscuras y persecuciones físicas, sino también las más terribles batallas espirituales que un ser humano puede enfrentar. San Juan Pablo II sabía perfectamente que lo que vemos es solo la superficie, que debajo de cada enfermedad sin explicación, de cada ruina financiera que se repite, de cada discusión familiar que parece no tener fin, existe una raíz espiritual que muchos ignoran, y esa raíz suele ser una puerta abierta en el mundo espiritual, una puerta invisible que la mayoría de las personas no sabe que existe, pero que puede estar operando justo ahora, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Lo más aterrador es que esas puertas no se abren por magia negra, ni por rituales extraños como muchos creen. No. Son puertas que se abren desde dentro, con pensamientos cargados de rencor, con palabras dichas desde el odio, con heridas emocionales que jamás fueron sanadas, con el orgullo disfrazado de carácter, con la falta de perdón, y con objetos espirituales olvidados, ignorados, tratados como simples adornos, cuando en realidad son llaves, sellos invisibles que protegen o exponen tu vida entera. San Juan Pablo II fue testigo de cómo hogares enteros se transformaban, solo con aprender a reconocer esos signos espirituales, esos objetos que Dios ha dejado en la tierra no como amuletos, sino como puentes que conectan el cielo con tu casa. Pero hay algo más, algo que nadie te ha dicho hasta ahora, y es que cuando ignoras esos objetos, cuando los arrinconas, cuando los tratas como simples recuerdos, estás debilitando ese muro invisible que protege tu vida. Es como si dejaras abiertas las ventanas y las puertas de tu casa, en medio de una tormenta, esperando que no entre el viento, la lluvia y todo lo que arrastra la oscuridad. Y si ahora mismo, mientras escuchas esto, empiezas a recordar que tienes en algún rincón un crucifijo antiguo, un rosario guardado, una medalla que heredaste, pero que nunca volviste a mirar, entonces es probable que este mensaje no haya llegado a ti por casualidad. Es posible que Dios esté hablándote ahora, que el cielo entero esté tratando de decirte que ha llegado el momento de despertar, de abrir los ojos,
y de entender que el mundo espiritual nunca duerme, que las bendiciones no llegan por suerte y que las maldiciones no aparecen por coincidencia. San Juan Pablo II enseñaba que los sacramentales, cuando son honrados, usados con fe y mantenidos en oración, son como muros espirituales que los enemigos del alma no pueden atravesar. Pero cuando esos objetos son olvidados, ignorados o despreciados, es como si se desactivaran. Pierden su poder no porque Dios deje de protegerte, sino porque tú has dejado de activar esa protección con tu fe, con tu oración, con tu reverencia. Tal vez ahora entiendes por qué tu vida, tu salud, tus finanzas o tus relaciones han estado bloqueadas, estancadas, rotas, porque sin saberlo, has estado caminando con las puertas del alma abiertas, expuesto, vulnerable y sin el muro de luz que un día, quizás sin saberlo, Dios ya había puesto en tus manos. Y créeme, lo que descubrirás hoy puede ser el principio del cambio que tu alma lleva años pidiéndole al cielo. Pero escucha bien, no basta con saber cuáles son estos 3 objetos sagrados. También necesitas saber cómo activarlos, cómo convertirlos, desde hoy, en fortalezas espirituales que bloquean todo mal y que abren las puertas a las bendiciones, a la protección divina, a la paz y a la abundancia espiritual y material que Dios ya había preparado para ti. Y lo que te voy a revelar, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, porque esta enseñanza ha estado oculta, guardada, reservada para las almas que, como tú, han sido llamadas, escogidas y buscadas desde el cielo. Prepárate, porque lo que viene no solo te va a impactar, te va a transformar. Lo que voy a decirte ahora puede que sea una de las verdades más incómodas, pero también más transformadoras que jamás hayas escuchado en toda tu vida. No es casualidad que últimamente te sientas agotado, drenado, que tu hogar parezca un campo de batalla emocional, o que tu economía, tu salud y tus relaciones estén bajo un peso invisible, que no sabes de dónde viene, pero que puedes sentir. Y lo peor es que muchos te han hecho creer que esto es normal, que el cansancio extremo, que las discusiones constantes, que los bloqueos que enfrentas son parte de la vida, parte del estrés, del mundo moderno, de la rutina. Pero no, esto no es normal, esto no es casualidad, esto es el reflejo de una batalla espiritual silenciosa, pero absolutamente real, que se está librando ahora mismo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu propia alma. San Juan Pablo II lo sabía perfectamente. Lo había visto una y otra vez en los rostros de las personas que se acercaban a él, buscando respuestas, buscando alivio, buscando paz, y descubrió que existe un patrón, una puerta espiritual que, cuando se abre, empieza a drenar la paz, las bendiciones y la protección, hasta dejar a la persona expuesta, vulnerable, frágil ante todo tipo de ataques invisibles. ¿Y sabes cuál es el origen de esa puerta? No es un pecado escandaloso, no es magia negra, no son maldiciones lanzadas desde fuera, no. La puerta se abre desde dentro, desde tu propio corazón, cuando permites que el orgullo se quede a vivir allí, cuando guardas rencores, cuando justificas tus enojos, tus palabras duras, tus pensamientos oscuros y tus heridas no sanadas. Y hay algo aún más aterrador. Esa puerta también se abre cuando olvidas los signos de Dios en tu vida, cuando dejas de orar ante ese crucifijo que un día bendijo tu hogar, cuando dejas empolvado ese rosario que tantas lágrimas secó, cuando permites que esa medalla que tu abuela te dio quede olvidada, ignorada, como si fuera un simple objeto sin valor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu descanso es tan ligero, tan superficial? ¿Por qué te despiertas con esa sensación de que no has descansado, de que tu alma sigue cargada, sigue inquieta, sigue pesada, aunque tus ojos hayan estado cerrados? No es casualidad, es la consecuencia espiritual de caminar con las puertas del alma abiertas, porque lo que no cierras, lo que no enfrentas, lo que no sanas, se convierte en un acceso directo para que la oscuridad opere en tu vida, en tu hogar y en tu destino.
Por eso, hoy te lanzo un desafío. Aquí, ahora mismo. Un desafío que no es solo simbólico, es espiritual, es una declaración en el mundo invisible. Si mientras escuchas esto, sientes que algo de lo que digo está resonando en tu interior, si reconoces que últimamente tu vida, tu familia o tu paz han estado bajo ataque, quiero que lo declares, públicamente. No es para mí, es para ti, para tu alma, para que el cielo lo vea, para que la luz lo registre, y para que la oscuridad sepa que tú ya no estás dispuesto a seguir con las puertas abiertas. Escribe ahora mismo, en los comentarios, con valentía espiritual. Activo la protección de Dios sobre mi vida y mi hogar. Escríbelo, sin miedo, decláralo. Porque lo que se declara, en el mundo espiritual, empieza a romperse, empieza a sanarse, empieza a cerrarse. No subestimes este acto. Las palabras tienen poder, en el cielo, en la tierra y en el mundo invisible. Lo que declaras se convierte en llave, llave que cierra puertas a la oscuridad y llave que abre portales a la bendición, a la gracia y a la protección divina. Y mientras escribes, mientras tu alma se atreve a hacer este acto de fe, quiero que sepas algo muy importante. Lo que estás a punto de descubrir sobre los 3 objetos sagrados no es superstición, no es magia, no es esoterismo, es fe, es teología viva, es la herencia espiritual que la Iglesia, que los santos y que los mártires nos han dejado para protegernos, para fortalecernos, para blindar nuestro hogar y nuestra alma. San Juan Pablo II lo enseñó con lágrimas, con la voz temblando, porque sabía que este conocimiento estaba siendo olvidado por generaciones enteras. Sabía que el mundo moderno, con su ruido, con su prisa, con su incredulidad, estaba empujando a las almas a caminar desarmadas, débiles, expuestas, en una guerra espiritual que no perdona a quien se descuida. Pero hoy, eso termina, porque tú has sido llamado a recordar, a despertar, a ver lo que otros no ven, a entender lo que otros han decidido ignorar. Prepárate, porque a partir de este momento, las piezas empiezan a encajar. Lo que parecía invisible empieza a hacerse claro. Lo que parecía casualidad empieza a revelarse como lo que siempre fue. Una batalla por tu alma, por tu casa, por tu futuro. Y en los próximos minutos, descubrirás el primero de los 3 objetos sagrados que San Juan Pablo II consideraba, no como simples adornos religiosos, sino como verdaderas fortalezas invisibles que bloquean toda maldad y que abren las puertas del cielo sobre tu vida. Si has escrito tu declaración, si has aceptado este desafío, permanece aquí, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo absolutamente todo. Desde tiempos remotos, Dios ha dejado señales visibles, huellas espirituales, para proteger a sus hijos en medio de las tinieblas de este mundo. Lo hizo con Israel, cuando ordenó marcar con sangre las puertas durante la Pascua. Lo hizo a través de los sacramentales que la Iglesia ha custodiado por siglos, y lo sigue haciendo hoy, para aquellos que tienen ojos para ver y fe para comprender. San Juan Pablo II entendía perfectamente este misterio. Lo vio una y otra vez durante sus misiones pastorales, mientras cruzaba pueblos devastados por la guerra, ciudades aplastadas por la pobreza, o naciones enteras hundidas en la desesperanza espiritual. Y en cada lugar notaba lo mismo. Hogares donde la paz habitaba, donde, a pesar de no tener riquezas, no faltaba el pan, no faltaba la armonía, no faltaba la presencia de Dios, y también hogares donde la oscuridad reinaba, donde las enfermedades no se iban, donde las discusiones eran el pan de cada día, donde todo lo que se construía terminaba derrumbándose, una y otra vez. ¿Y sabes qué descubrió? Que la diferencia no estaba en la suerte, no estaba en el esfuerzo, ni siquiera en la cantidad de oraciones que se hacían. La diferencia estaba en la presencia activa de 3 objetos sagrados, 3 llaves espirituales, que protegían esos hogares como si fueran fortalezas invisibles.
murallas que los demonios no podían atravesar. Pero aquí es donde ocurre lo más escalofriante y lo más preocupante, porque millones de personas, hoy, en este mismo instante, están caminando desarmadas, han dejado sus hogares expuestos, han ignorado, han olvidado o han menospreciado estos signos visibles que el cielo ha puesto como escudos espirituales. Y lo más grave es que esta ignorancia no es inocente, es peligrosa, porque el mundo espiritual no premia la ignorancia. Al contrario, el enemigo se aprovecha de ella, porque lo que no conoces, lo que no valoras, lo que no activas, se convierte en territorio libre para que la oscuridad opere, destruya, robe y arruine. Mira a tu alrededor, observa tu propia vida, tu familia, tus seres queridos. ¿Cuántas veces has sentido que por más que luchas, todo parece volver al punto cero? ¿Cuántas veces has visto cómo las enfermedades, las deudas, los problemas, las discusiones entran por una puerta y no se van jamás? Esto no es casualidad. Esto es el reflejo de una realidad espiritual que la mayoría decide ignorar hasta que es demasiado tarde. Y lo peor es que muchas veces las personas tienen estos objetos en sus manos, en sus casas, pero no los entienden, no los usan, no los activan. Los han convertido en simples adornos, piezas decorativas llenas de polvo, olvidadas en una esquina, cuando en realidad son sellos de bendición, llaves de protección, puentes de gracia entre el cielo y la tierra. San Juan Pablo II lo decía con voz firme: la cruz, el rosario y las imágenes benditas no son amuletos, son instrumentos de la fe viva, son recordatorios visibles de la alianza de Dios con su pueblo. Son armas espirituales que debilitan el poder del enemigo y fortalecen el alma de quienes creen. Y es aquí donde quiero lanzarte una advertencia, una que no puedes ignorar. Cada día que pasa sin que tomes conciencia de esto, cada día que esos objetos sagrados siguen arrumbados, olvidados, ignorados, es un día en que la protección espiritual de tu casa se debilita. Es un día en que las puertas del alma se mantienen abiertas. Es un día más en que el enemigo tiene permiso tácito para operar, para sembrar tristeza, enfermedad, ruina y división. Por eso este mensaje no es solo una enseñanza. Es un grito de alarma. Es una llamada urgente del cielo. Porque no puedes seguir viviendo como si no supieras lo que hoy estás escuchando. Y ahora te pregunto, con todo el amor, pero también con toda la seriedad que esto implica, ¿estás dispuesto a dejar que esto continúe? ¿Vas a permitir que las cadenas invisibles que han oprimido tu hogar, tu vida, tu familia, sigan apretando cada día más? ¿O vas a levantarte hoy, a tomar conciencia y a activar las bendiciones que Dios ya ha puesto en tus manos, pero que esperan ser desatadas? Porque déjame decirte una verdad que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. El enemigo no teme a tus quejas, no teme a tus excusas, no teme a tu indiferencia. El enemigo solo teme a un alma despierta, a un corazón que reconoce sus armas espirituales, a un hogar que honra los signos de Dios, a una familia que levanta la cruz, que toma el rosario y que proclama con fe: mi casa está sellada por el poder de Dios. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque este mensaje te ha sido enviado directamente desde el cielo. Porque hoy, ahora, en este mismo instante, comienza tu oportunidad de cambiarlo todo. En el próximo bloque, descubrirás el primero de los 3 objetos sagrados, lo que representa, cómo debe estar en tu hogar, y cómo activar su poder espiritual, para que jamás, jamás, tu vida vuelva a ser la misma. Prepárate, porque este conocimiento es un parteaguas en tu destino. Ha llegado el momento de descubrir el primero de los 3 objetos sagrados que, según San Juan Pablo II, no solo son señales de que has sido bendecido, sino que también son llaves espirituales capaces de cambiar por completo el rumbo de tu vida, proteger tu hogar y abrir caminos de bendición que tal vez hoy parecen cerrados. Escúchame bien, porque esto no es una metáfora, no es poesía religiosa, es una verdad espiritual que millones ignoran.
y que tú, hoy, estás a punto de descubrir. El primer objeto sagrado es un crucifijo bendecido, y no es cualquier crucifijo. No es ese crucifijo que compras como simple adorno, ni aquel que cuelgas en la pared solo por tradición. Es un crucifijo que ha sido testigo de oración, de lágrimas, de súplicas, de sacrificios, de fe viva. Es un crucifijo que carga consigo el eco de generaciones que han doblado rodillas ante él, que han entregado su vida, sus problemas y sus heridas a los pies del crucificado. San Juan Pablo II lo enseñaba con una fuerza que estremecía. Allí donde se levanta un crucifijo, con fe, allí el infierno tiembla, allí los demonios no pueden entrar. Porque el crucifijo no es solo un símbolo, es un recordatorio físico y espiritual del acto más poderoso de amor y victoria que ha ocurrido en la historia del universo, la cruz de Cristo. Pero aquí es donde la mayoría falla. Muchos tienen un crucifijo en casa, pero lo han convertido en un simple objeto decorativo. Está ahí, colgado, olvidado, ignorado, cuando debería ser el centro espiritual del hogar. El Papa contaba una historia que estremecía a todos los que la escuchaban. Durante uno de sus viajes pastorales, visitó una familia devastada por tragedias. Enfermedades sin explicación, accidentes repetidos, pérdidas económicas, discusiones constantes. Nada parecía tener sentido. Hasta que, mientras recorría aquella casa, entró en una habitación pequeña, sencilla, y allí, en la pared, colgaba un crucifijo viejo, desgastado, con la figura de Cristo casi borrada por el paso del tiempo, pero con una presencia espiritual tan fuerte que desde que puso un pie allí, la atmósfera cambió por completo. El aire era más ligero, la opresión desaparecía, la paz se podía sentir. Y cuando preguntó por qué ese crucifijo estaba ahí, la dueña de casa rompió en llanto y respondió: «Ese crucifijo fue de mi abuela. Aquí hemos rezado generaciones enteras. Aquí se han derramado todas nuestras lágrimas, nuestras súplicas, nuestras esperanzas». Y entonces, el Papa entendió. Ese no era solo un crucifijo. Era un altar vivo. Era una puerta de gracia abierta. Era una muralla espiritual que protegía ese hogar cuando todo lo demás parecía estar derrumbándose. ¿Y sabes qué descubrió también? Que mientras ese crucifijo estuvo presente, la casa estaba protegida. Pero cuando lo retiraron, cuando lo dejaron guardado, cuando dejaron de orar frente a él, las desgracias comenzaron. Porque el crucifijo no funciona como un amuleto mágico. No es superstición. Es un sacramental. Es un signo visible que, unido a la fe, a la oración, al compromiso espiritual, desata la protección del cielo y ahuyenta la oscuridad. La Biblia lo deja claro. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. La cruz no es un adorno, es un estandarte de victoria, es un refugio, es una declaración pública en el mundo espiritual que dice: este hogar pertenece a Cristo. Y ahora quiero preguntarte, con total honestidad, ¿tienes un crucifijo bendecido en tu casa? ¿Dónde está? ¿Está en un lugar visible, donde tu familia lo ve cada día, donde tú puedes pasar y hacer la señal de la cruz con reverencia? ¿O está guardado, arrinconado, olvidado, como si fuera solo un trozo de madera o de metal sin valor? Porque déjame decirte algo. Cada vez que pasas frente a ese crucifijo y haces la señal de la cruz, estás renovando un pacto. Estás activando una muralla espiritual que repele la oscuridad. Y si aún no lo tienes, este es el momento de conseguir uno. Pero no cualquier crucifijo. Debe ser bendecido. Debe ser colocado en un lugar central de tu casa, y debe ser honrado. San Juan Pablo II enseñaba que cuando una familia ora frente a la cruz, cuando pone al crucificado en el centro de su vida, los ciclos de destrucción se rompen, la enfermedad retrocede, el conflicto pierde fuerza, el enemigo huye, porque la cruz es la derrota definitiva de las tinieblas. Y escúchame bien, no se trata solo de colgarlo, se trata de usarlo, de orar frente a él, de mirarlo y recordar que no estás solo, que mientras tú peleas tus batallas humanas, Cristo pelea las invisibles, las que no ves,
las que más te afectan. Por eso, si hoy estás aquí, si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque Dios te está diciendo con toda claridad: levanta la cruz en tu hogar, haz de ella tu refugio, y nunca más, nunca más, volverás a estar expuesto. Y lo que descubrirás en el próximo bloque es aún más impactante, porque revelaremos el segundo objeto sagrado, uno que, cuando es usado con fe, tiene el poder de romper cadena, de sanar heridas y de abrir puertas que hasta hoy quizás han permanecido cerradas en tu vida. Prepárate, lo que viene puede ser la llave que estabas buscando desde hace años, sin saberlo. Si pensabas que el crucifijo bendecido ya era poderoso, prepárate, porque el segundo objeto sagrado que San Juan Pablo II enseñó tiene un poder aún más impactante, cuando es usado con fe viva, con perseverancia y con un corazón dispuesto a la batalla espiritual. Este objeto es el rosario, usado con fe. Y escucha con atención, porque aquí está uno de los mayores errores que millones de personas cometen. No cualquier rosario tiene este poder desatado. No es ese rosario comprado como un recuerdo, que permanece colgado del espejo del coche, o guardado en un cajón, olvidado, cubierto de polvo, tratado como un simple adorno piadoso. No, estamos hablando del rosario que ha sido usado, desgastado por las manos, humedecido por lágrimas, sostenido en noches de desesperación, rezado con esperanza, con fe y con una confianza absoluta en la intercesión de la Virgen María. San Juan Pablo II decía, con una convicción que estremecía a cualquiera que lo escuchara: el rosario es el arma más poderosa que se le ha dado al cristiano. Con él se vencen guerras, con él se rompen cadenas, con él se protege el hogar y se liberan las almas de las garras del enemigo. Y no son palabras vacías. A lo largo de su vida, el Papa fue testigo de innumerables milagros, de sanaciones imposibles, de conversiones radicales, de familias restauradas y de hogares liberados, todo como fruto del rezo perseverante del rosario. Y aquí quiero contarte una historia que hasta hoy sigue dejando a miles de personas en lágrimas. Durante uno de sus viajes, San Juan Pablo II fue recibido por una familia cuya vida parecía estar completamente destruida. Enfermedades inexplicables, hijos atrapados en adicciones, matrimonios al borde del colapso, finanzas en ruina, un hogar que respiraba desesperación. Pero había algo que le llamó la atención. Sobre la mesa del comedor reposaba un rosario viejo. Las cuentas estaban desgastadas, el crucifijo estaba roto, el hilo estaba deshilachado. Y cuando preguntó, la madre de familia, con lágrimas en los ojos, respondió: este rosario perteneció a mi abuela, y antes de ella, a su madre. Aquí, con este rosario, se rezó por generaciones. Aquí se oró en tiempos de guerra, de enfermedad, de hambre, y este rosario es lo único que nunca ha dejado de protegernos. El Papa tomó aquel rosario en sus manos, cerró los ojos, y la atmósfera cambió. Lo que parecía un simple objeto comenzó a irradiar una paz, una fuerza, una presencia espiritual tan palpable que todos los que estaban allí comenzaron a llorar. Y entonces dijo: este no es un objeto, este es un escudo, este es un arma. Aquí están guardadas las lágrimas, las oraciones, los suspiros y los clamores de generaciones que confiaron en la Madre de Dios. Y el cielo no olvida jamás esas oraciones. Porque cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada gloria, es una piedra lanzada contra las fortalezas del enemigo. Cada cuenta del rosario es un grito que atraviesa los cielos, que rompe cadenas, que derriba muros invisibles, que abre puertas que el infierno quiso cerrar. Y ahora yo te pregunto, directamente, sin rodeos, ¿dónde está tu rosario? ¿Es solo un recuerdo? ¿Es solo un accesorio? ¿O es tu arma diaria, tu cadena de salvación, tu puente hacia la misericordia de Dios y la protección de María? Porque si has dejado de rezarlo, si lo tienes olvidado, si nunca lo has usado como debería, es momento de recuperarlo, de desempolvarlo, de cargarlo contigo,
de tomarlo entre tus manos como quien toma una espada, como quien levanta un escudo, como quien se prepara para una batalla que no puede, y no debe, perder. El rosario no es una tradición vieja, es una estrategia de guerra espiritual. Y te lo digo con todo el peso de la verdad. Hogares que rezan el rosario son hogares que el enemigo no puede destruir. Familias que oran juntas el rosario son familias que permanecen unidas, protegidas, fortalecidas. La misma Virgen en Fátima lo advirtió. Rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y si eso es capaz de detener guerras mundiales, ¿te imaginas lo que puede hacer en tu hogar? ¿Sabías que cada vez que rezas un rosario, las cuentas se impregnan espiritualmente con la fuerza de tu fe? Cada lágrima que cae mientras rezas, cada suspiro que das mientras repites las oraciones, queda guardado ahí, como una memoria viva en el mundo espiritual. Por eso, hay rosarios que se convierten en reliquias vivas, porque son testigos de noches de lucha, de días de clamor, de décadas de fe inquebrantable. Y si tú tienes uno, si hay un rosario viejo, roto, olvidado, guardado en un cajón, hoy, escúchame bien, no es casualidad que estés aquí. Dios te está llamando a recuperarlo, a consagrarlo de nuevo, a usarlo como lo que realmente es, tu arma espiritual. Porque cuando tomas el rosario en tus manos y lo rezas con fe, los demonios retroceden, las enfermedades empiezan a quebrarse, los bloqueos empiezan a romperse, y la luz comienza a llenar tu vida, tu hogar, tu familia. San Juan Pablo II nunca se separaba de su rosario. Lo llevaba a todas partes. Dormía con él en la mano. Oraba cada día, sin falta. Y él mismo decía, un mundo sin rosario es un mundo sin defensa. Y ahora, quiero que hagas un acto de fe. Ve, busca tu rosario. Si no, lo tienes. Consíguelo. Hazlo bendecir. Colócalo en un lugar visible de tu hogar. Y comienza a rezar. Cada día. Cada noche. Hasta que las cadenas invisibles, que te han tenido atrapado durante años, comiencen a romperse. Porque lo que te voy a revelar en el próximo bloque es aún más impactante. Es el objeto más desconocido, el más olvidado, pero también el más poderoso de todos. Aquel que, cuando es activado con fe, tiene el poder de desbloquear las bendiciones retenidas, restaurar lo que parecía perdido y blindar tu hogar para siempre. Prepárate. Lo que está a punto de revelarse puede cambiar tu destino espiritual para siempre. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás fácilmente en ningún libro, ni lo escucharás en cualquier homilía. Este objeto es el más olvidado, el más subestimado, pero también el más poderoso de todos. San Juan Pablo II lo llamaba el sello invisible que protege el alma y el hogar cuando todo lo demás parece fallar. Estoy hablando de una medalla bendecida o una imagen consagrada que haya sido objeto de oración profunda, de lágrimas sinceras, de fe viva. Y detente, porque aquí está el error que la mayoría comete. No es cualquier medalla, no es cualquier imagen, no es esa medalla que compraste en un viaje y que quedó olvidada en un cajón, sin propósito, sin oración, sin vida espiritual. Hablo de esas medallas que han sido consagradas en peregrinaciones, de esas imágenes que han estado presentes en altares familiares por generaciones, de esas reliquias pequeñas que tal vez heredaste de tus abuelos, de tus padres, pero que nunca comprendiste el verdadero poder espiritual que llevan. San Juan Pablo II contaba una historia que jamás dejó de estremecer a quienes la escuchaban. Durante uno de sus encuentros con fieles en Polonia, una mujer se acercó llorando, con una pequeña medalla de San Benito. La medalla estaba tan desgastada que apenas se distinguía la figura del santo. Entre lágrimas, le contó que esa medalla había pertenecido a su bisabuela, una mujer de fe inquebrantable que la había llevado durante la guerra, mientras su familia estaba siendo perseguida, mientras la muerte rondaba cada esquina. Esa medalla había protegido su hogar de bombardeos, había preservado la vida de sus hijos,
cuando todos a su alrededor morían. Y generación tras generación, esa medalla fue entregada como herencia espiritual. San Juan Pablo II la tomó en sus manos, la miró fijamente, y dijo con voz firme: esto no es un objeto, esto es un testigo del cielo, esto es un sello vivo de la protección de Dios. Porque sí, cuando un objeto ha sido bendecido, y ha sido testigo de años de oraciones, de ayunos, de súplicas, de noches interminables de clamor, se convierte en un canal permanente de gracia, un escudo invisible, que el enemigo no puede atravesar. Y esto no es superstición, la misma Biblia lo confirma en Hechos 19:12. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso los pañuelos o delantales que había tocado eran llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Lo comprendes? No es el objeto en sí, es la fe, la consagración, la entrega, que lo convierte en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y ahora te pregunto, directamente, mirándote al alma, ¿tienes en tu casa alguna medalla antigua? ¿Una imagen bendecida? ¿Una reliquia que tal vez ha pasado de generación en generación, pero que tienes olvidada? Quizás está guardada en un cajón, quizás está colgada en una pared, pero ya ni la miras. Quizás está rota, descolorida, olvidada. Lo que no sabías es que ese objeto puede estar esperando desde hace años a ser activado nuevamente, a ser tomado en tus manos, a ser honrado con oración, con fe, con gratitud, para convertirse en un muro espiritual impenetrable alrededor de tu vida, de tu hogar, de tu familia. San Juan Pablo II enseñaba que cuando una medalla, una imagen o una reliquia es colocada en un lugar de honor en el hogar, y es rodeada de oración, de gratitud, de confianza en Dios, la atmósfera espiritual cambia. Las opresiones comienzan a ceder, las discusiones desaparecen, las enfermedades empiezan a retroceder, y la paz, esa paz sobrenatural que el mundo no puede dar, empieza a habitar en cada rincón. Y te lo digo claramente, el enemigo odia estos signos, porque son recordatorios constantes de que tú le perteneces a Dios, de que tu casa está consagrada, de que tu familia está bajo un pacto espiritual que Él no puede romper, a menos que tú lo ignores o lo olvides. Por eso, hoy es el día, no mañana, no la próxima semana. Hoy es el día de buscar ese objeto, de tomarlo en tus manos, de mirarlo no como un adorno, sino como un sello espiritual, como un contrato visible entre tú y el cielo. Y si no tienes uno, consíguelo. Una medalla de San Benito, una imagen del Sagrado Corazón, una estampa de la Virgen de Guadalupe, lo que tu corazón te inspire, pero bendecida, consagrada y rodeada de oración viva. Colócala en tu hogar, en un lugar visible. Reúne a tu familia, haz una oración de consagración y declara con fe: desde hoy, mi casa es territorio sagrado, mi hogar es tierra de bendición, ningún mal tendrá derecho aquí. Porque sí, el enemigo puede intentar, puede rondar, puede amenazar, pero cuando una casa está marcada con los sellos de la fe, con los sacramentales vivos, con la oración diaria, las sombras no tienen derecho, las cadenas se rompen, y las puertas del cielo se abren. Ahora lo sabes. No puedes volver a vivir como si no lo supieras. El crucifijo bendecido, el rosario usado con fe, y la medalla o imagen consagrada, no son simples objetos, son llaves, son puertas, son escudos, son armas. Y aquí, justo aquí, comienza tu verdadero cambio espiritual, porque lo que está a punto de revelarse en el próximo y último bloque no es solo un mensaje, es una advertencia final, es una llave definitiva, es el desafío espiritual que sellará tu vida, tu hogar y tu destino, para siempre. Prepárate, nos vemos en el último bloque. Ahora, respira profundamente y entiende una cosa: si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es un accidente, no es un simple video más que apareció en tu pantalla. Es una llamada directa del cielo, a tu alma, a tu hogar y a tu destino.
Porque desde este momento, ya no puedes seguir viviendo como antes. No puedes ignorar lo que has descubierto hoy. No puedes volver a mirar tu crucifijo como un simple adorno, ni dejar tu rosario olvidado en un cajón, ni mirar esa medalla antigua como un simple recuerdo sin valor. Hoy sabes que esos objetos son sellos vivos, son escudos invisibles, son armas espirituales que separan la ruina del milagro, la opresión, de la bendición, el caos, de la paz sobrenatural. Y ahora, tú decides si este será solo un conocimiento que olvidarás, o si será el inicio de la mayor transformación espiritual de tu vida. Porque escucha bien lo que te voy a decir, y grábalo en tu corazón. Dios no bendice la indiferencia, Dios bendice la acción. Dios bendice al que honra sus señales, al que protege lo sagrado, al que transforma su hogar en un refugio espiritual donde su presencia habita. Por eso, desde ahora, te lanzo un desafío. Un desafío que puede cambiar absolutamente todo. A partir de hoy, coloca tu crucifijo en un lugar de honor en tu hogar. Toma ese rosario que tal vez has olvidado, y comienza a rezarlo todos los días, aunque sea una sola decena, pero con el corazón. Busca esa medalla, esa imagen consagrada, y levanta un pequeño altar, un rincón sagrado en tu casa. No importa si tu casa es grande o pequeña, si vives solo o con tu familia, lo que importa es que tu hogar se convierta desde hoy en tierra santa, en un territorio donde la bendición de Dios fluya y donde ninguna sombra tenga derecho a entrar. Y quiero que selles este momento con un acto público de fe. Si sientes que este mensaje ha hablado a lo más profundo de tu alma, escribe ahora mismo en los comentarios: mi hogar es territorio sagrado. Activo la protección de Dios sobre mi vida. Escríbelo. Decláralo. Proclámalo. Porque lo que se declara, en el mundo espiritual, empieza a romperse. Empieza a activarse. Empieza a abrir puertas que durante años han estado cerradas. Y te lo digo claramente. No dejes que esto se quede solo en ti. Porque si esto te estremeció, si esto te hizo comprender cosas que nunca antes habías visto, comparte este video con al menos 3 personas que amas. Porque quizás, sin saberlo, puedas estar salvando un hogar, un matrimonio, una vida, que estaba a punto de quebrarse. Y escucha con muchísima atención lo que te voy a revelar ahora. Este no es el final. Este es solo el comienzo. Porque existe un misterio aún más profundo. Una realidad espiritual que pocos conocen. Una verdad oculta que se ha transmitido en silencio durante siglos. Y que puede ser la clave definitiva para entender por qué, aunque tengas fe, aunque ores, aunque tengas tus objetos bendecidos, a veces la paz no llega, la opresión sigue, y las puertas permanecen cerradas. Y si quieres descubrir esa verdad, si quieres entender por qué hay bendiciones que se han bloqueado en tu vida, por qué, aunque rezas, sientes que algo te detiene, que algo invisible frena tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu paz, entonces, te espero en el próximo video. Créeme, lo que vas a descubrir allí puede ser la diferencia entre vivir protegido o seguir vulnerable en esta guerra invisible que pocos entienden, pero que todos están peleando, lo sepan o no. Nos vemos allí.